Expresidente, pero en lo que tiene que ver con la influencia que ejercen los Castro en Venezuela, ¿cómo ve usted esa unión directa que para muchos en el continente es completamente evidente en la forma de gobernar y en las medidas inclusive que toman? Bueno, ellos han logrado utilizar como un banco privado a Venezuela. Y cuando ya se había caído la Unión Soviética por su incompetencia tecnológica, porque no pudo emular ni ganarle al capitalismo de la inversión privada, cuando se cayó la Unión Soviética se encontraron unos bobos allá en Venezuela que a cambio de panfletos y ideas brevísimas que aprendieron en el colegio, tenían el favor y la amistad de los Castro, a cambio de que los Castro bendijeran como paraíso terrenal Venezuela. Vaya usted a Venezuela y vea si es un paraíso terrenal. Yo creo en el pan y la libertad. Esa es la enseñanza de mi partido. Y en Venezuela y en Cuba no tienen ni pan ni libertad. Que haya todavía personas desinformadas en el continente que siguen escuchando eso, qué pena. Y que haya políticos que para ganar el voto de esas personas desinformadas prefieran quedarse callados ante los crímenes de la falta de democracia en Cuba y ante los crímenes que ahora cometen los chavistas en Venezuela. Eso es otra cosa. Pero nosotros, los demócratas, los que creemos en el pueblo con cosas concretas por su bienestar y su igualdad, no nos creemos ya el cuento cubano. Mientras las voces en pro de la democracia retumban en las calles de Venezuela, el silencio abrumador arropa a los países latinoamericanos. Los pocos que han emitido su opinión ante la crisis que agobia al país latinoamericano han sido blanco de explosivas reacciones por parte del presidente venezolano. Los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. ¡Ya basta, carajo! El más reciente episodio se ha relacionado con Panamá, que había pedido al Consejo Permanente de la OEA una reunión extraordinaria para analizar la crítica situación que azota a Venezuela. Esta acción fue recibida por Caracas como un agravio y en un tono poco diplomático el presidente Nicolás Maduro rompió relaciones con el país centroamericano. Se trata del presidente de Panamá. He decidido, y así lo anuncio, frente a la conspiración abierta del canciller panameño, quien ha sido alertado una y otra vez por nuestro canciller, frente a la conspiración abierta del embajador del gobierno panameño en Washington, en la OEA, he decidido romper relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno actual de Panamá. Lejos de ser un conspirador, como aseguró el mandatario venezolano, el gobierno de Panamá manifestó que su interés era pedirle a la OEA que abordara la grave situación en el país bolivariano. Estamos interesados en que se trate el tema independientemente de los insultos y queremos realmente que se busque una solución al problema de Venezuela. Los dardos de Maduro también fueron lanzados contra la Organización de Estados Americanos OEA, organismo al que prohibió la entrada a Venezuela. Si lograra autodenominarse una delegación de la OEA para venir a Venezuela, tendrían que entrar clandestinamente a Venezuela porque a Venezuela no la pisa ninguna delegación de la OEA. Y es que ha sido precisamente la OEA el principal organismo de la región que más ha sorprendido por su inacción ante la crisis en Venezuela. Bueno, el secretario general de la OEA, que yo digo quedará en la historia como una gestión nefasta, de darle la espalda, siempre se ha convertido en un gran defensor de los intereses de gobiernos. El secretario de la organización, José Miguel Insulza, aseguró que si bien hay falta de independencia de poderes y restricciones a la libertad de prensa, en Venezuela no hay una ruptura del orden democrático. Y los artículos 20 y 21, que son los que dicen en relación de con que ya se produjo una ruptura del régimen democrático, son los países los que determinan que se produjo una ruptura. Distinta ha sido la posición de otros estamentos a nivel mundial que condenan la violación de los derechos humanos por parte del gobierno venezolano y piden medidas contundentes para detener la espiral de violencia en el país suramericano. Maduro y su gobierno son los responsables de estas atrocidades y por todo ello el Parlamento Europeo debe condenar al gobierno de Maduro por las tragedias que está produciendo y apoyar al pueblo venezolano que piden lo justo, democracia y libertad para Venezuela. Señor expresidente Alan García, expresidente de Perú, en esta segunda parte de esa entrevista quiero preguntarle sobre el silencio de la comunidad internacional. De alguna forma en nuestro continente los mandatarios se han pronunciado
pero pues lo han hecho de alguna manera omitiendo una condena directa a la violación de libertades fundamentales que se está dando en Venezuela, inclusive las violaciones que se están dando contra la protesta, que es uno de los ejes principales de la democracia. ¿Cómo entiende usted o cómo puede analizar esa posición que están tomando los países de la región? Bueno, para mí es muy claro. Venezuela, con la inmensa cantidad de dinero que ha dilapidado y que no ha utilizado en favor de combatir la pobreza y generar una industria que dé empleo dentro de Venezuela, Venezuela ha comprado las conciencias de muchos en Latinoamérica. Les ha hecho préstamos a países muy importantes como Argentina. Ha coqueteado largamente con Brasil para que con su dinero Brasil le construya refinerías y puertos que al final no se construyeron. Se ha comprado en el Caribe con su petróleo subsidiado a menor precio la conciencia de muchos gobernantes. Y es por eso que esa mayoría prefiere sesionar en secreto en la OEA para no ofender, porque si en ese momento y públicamente condenaran la falta de libertad y el atraso económico y la pobreza que hay en Venezuela, saldrían todas las facturas y les mostrarían: esto te he dado a ti, ahora tú obedéceme y defiéndeme. Por eso es que prefieren sesionar en secreto. Es una vergüenza en el continente lo que está ocurriendo. Y esa vergüenza que usted manifiesta, señor expresidente, tiene que ver también con la función que cumplen organismos, por ejemplo, como la CELAC, como UNASUR, que uno siente que en sus declaraciones finales y conjuntas, los mandatarios, pues, en teoría, se comprometen al respeto de los derechos humanos, pero en la práctica guardan silencio frente, por ejemplo, lo que ya lleva sucediendo en Venezuela en las últimas 3 semanas. Bueno, es que esos organismos en realidad son cooperativas de deudores de Venezuela. Creo que eso es bien claro. Deudores de favores económicos, de petróleo, de favores políticos. Y en última instancia, porque hay el prurito cobarde dentro de algunos gobernantes de decir: no me peleo con quien habla de izquierda, en vez de decir de frente: Chávez y Cuba son la ultraderecha del continente, el que genera pobreza al pueblo, el que lo lleva a peor situación, es la ultraderecha. Y si no tiene libertad, se llama fascismo. Pero lamentablemente deben muchos favores, tienen muchos temores y no saben decir las cosas claramente. Lo que le estoy diciendo se lo diría siendo presidente del Perú, como lo dije, o siendo expresidente del Perú. Yo no me callo las cosas que por principio más adelante serán reconocidas. Bueno, presidente, pero usted entonces habla de una diplomacia, llamémosle petrolera. Pero evidente. Con Usted lo ha cheques, dicho. con dólares. Usted lo ha dicho, del y con subsidio a los partidos políticos que los apoyan a ellos dentro de cada uno de los países. Cuando se haga la auditoría de a dónde han ido los 800.000 millones, habiendo menos empleo y más pobreza dentro de Venezuela, usted verá a quiénes les pagaron. Por eso es que todos optan que las cosas sigan así y que haya silencio. Precisamente sobre eso, señora García, usted que es muy activo también en redes sociales, en su Twitter, pues ha hecho una denuncia muy fuerte y ha hablado del silencio que ha guardado el gobierno del presidente Ollanta Humala. Ese silencio que ha guardado el gobierno del Perú, específicamente, ¿a qué obedece? Explíquemelo en el contexto, pues, de estos petrodólares de los que hablamos. En principio, me parece que obedece a la pseudoidea de que no hay que pelear con quienes representan el progresismo izquierdista, y yo digo que son exactamente los derechistas que condenan al pueblo a más miseria. Pero en segundo lugar, es obvio que en las últimas elecciones, en el año 2006, el señor Chávez participó directa y activamente dentro del Perú. No solamente hablando todos los días, sino financiando campañas. De manera que quien recibió dinero prefiere quedarse callado. ¿El presidente Ollanta Humala recibió Yo he dinero? dicho en mi Twitter muy claramente y cada uno saque sus conclusiones. Esa es de alguna manera esa relación de la que usted habla, señor expresidente Alan García. Pero también hay muchos que dicen y argumentan ese silencio ante las cámaras y ante la opinión, justificándolo al afirmar que esos son asuntos internos de ¿Y entonces Venezuela? los derechos humanos no son internacionales? ¿Y por qué entonces los países democráticos del mundo intervienen en lugares donde se está masacrando a los pueblos? Entonces hemos vuelto ¿qué? Al siglo XIX, cada uno haga lo que quiere y mate a su pueblo como pueda, de hambre o con las armas, y yo no digo nada porque no me meto. Eso ya acabó. ¿Estamos globalizados o no estamos globalizados en derechos humanos?
Entonces, en lo que tiene que ver con la defensa de la democracia, ¿en qué está ese concepto en nuestro continente? Porque el panorama es muy sombrío, como usted me lo está describiendo. Bueno, sombrío no, porque lo maduro conduce a podrido y lo podrido se cae del árbol siempre. Esto significa que con una inflación cercana al 90% en proyección este año, con la mitad de ingresos en PDVSA, la empresa petrolera, sin recursos alimenticios y con carestía de otros productos, en muy poco tiempo tendremos un cambio, por voluntad del pueblo venezolano. Nadie va a ingresar con cañones, nadie va a ingresar a ocupar Venezuela. El propio pueblo venezolano, aún los que creían en la ilusión y el paraíso de que se les iba a cumplir el sueño del socialismo del siglo XXI, eso es simplemente la mentira del siglo XXI. Dentro de poco veremos un cambio allí. Pero ¿cómo ver ese cambio, expresidente, cuando, pues no quiero ser pesimista, pero los hechos van en contravía de ese cambio? Y le cito hechos como los siguientes, permítame, expresidente. El primero de ellos tiene que ver con la censura a los medios de comunicación. Este programa que estamos grabando nosotros no es permitido, no es difundido en Venezuela porque el gobierno no deja hacerlo. Yo lo sé, pero los mejores medios de comunicación en Venezuela son los mercados y los supermercados. Ahí va la gente, hace cola, no encuentra leche, no encuentra comida. Ese es el mejor medio de comunicación. Esto es un fracaso, sale diciendo la gente. Cuando no encuentra empleo o tiene que arrodillarse ante un burócrata para que le dé unos centavos mensuales como ayuda del gobierno. Ese es el mejor medio de comunicación. Tampoco crea que los medios de comunicación son los que hacen la historia. La historia la hace la realidad. Y la realidad va en contra de este gobierno. Señor, hubo un momento en el que Hitler tenía el apoyo del 92% de los alemanes. De eso quieren olvidarse los alemanes también. Y sin embargo Hitler acabó como acabó. Se puede engañar a todos un poco de tiempo, pero no a todos todo el tiempo, ni al mundo ni a los venezolanos. Bueno, pero entonces le traslado la pregunta, expresidente. ¿Qué impacto entonces puede tener en Venezuela el hecho de que un canal crítico, independiente, la última ventana de información que era NTN 24, que eso era lo que representábamos en Venezuela, qué incidencia entonces puede llegar a tener que nos hayan prácticamente suspendido, bloqueado la señal, y no solamente pues a nosotros, sino a los demás periodistas que han sido censurados en Venezuela? Es cierto que tiene una incidencia y que sería mucho mejor que haya prensa, pero eso no lo puede tolerar el régimen de la mentira. El régimen del abuso que tiene que encubrir lo que está ocurriendo. Pero lo que está ocurriendo crece, crece, crece. Cada día hay menos dinero, cada día hay más inflación. El billete no vale nada. Y eso no lo tapa nadie. Aunque tuvieran todos los medios de comunicación a su favor, eso no lo taparía nadie. En buena hora que haya periodistas dispuestos a decir la verdad. Pero si no, busquen otros medios. Para eso existe todavía el Internet. Hay que llegar a través del Internet. Y la gente en este tiempo no tiene barreras para transmitirse sus impresiones y sus opiniones. Expresidente Alan García, permítame, nosotros vamos a una primera pausa a comerciales y cuando regresemos estaremos continuando ese revelador diálogo con uno de los estadistas más reconocidos del continente americano y quien fue presidente 2 veces de su país, de Perú, el señor Alan García. Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.